Hoy, en Punto Rojo, Agustín Echevarne, uno de los grandes economistas e intelectuales argentinos. Con él hablaremos de la dolarización, de la micro y de la macro, de los aciertos y los errores de Javier Milei. Hoy, Agustín Echevarne. Agustín Echevarne, economista argentino, es una de las voces más relevantes en el debate económico de la región. Como director general de la Fundación Libertad y Progreso, ha impulsado análisis y propuestas en torno a la apertura de mercados, la defensa de las instituciones republicanas y las necesidades de reformas estructurales en Argentina. Su participación en medios y foros internacionales lo han consolidado como un referente en la discusión sobre políticas públicas y desarrollo. En la actualidad, su mirada crítica y sus aportes resultan centrales en un contexto marcado por las transformaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei y por los desafíos económicos que enfrenta el país. Bueno, estoy ante uno de los intelectuales más importantes sobre economía en este país. Bueno, gracias, pero es una ¿No exageración, dicen me parece. que, como mínimo, el más influyente? Hoy tenemos el más influyente, claramente, Javier Milei, que es un intelectual, ha escrito Bueno, 20 Javier Milei libros. es el presidente. Él es el Dejémoslo como presidente. ¿Quién No, hay susurra muchos. al presidente? Bueno, no, está Alberto Venegas Lynch, que es el que sí está como presidente de nuestra fundación. Tenemos un consejo académico y es el presidente del consejo académico. Alberto ha escrito más de 30 libros de economía y es en Argentina, de alguna manera, el principal autor de lo que sería la escuela austríaca. El padre Alberto Venegas Lynch en algún momento trajo a von Mises, y von Mises dio 6 charlas en Buenos Aires, que hoy están en libros, y ese libro se conoce en todo el mundo, las charlas de von Mises. Y ahí empezó en Buenos Aires una escuela de pensamiento de la escuela austríaca, que en el mundo es una escuela pequeña, y sin embargo para nosotros es el corazón de lo que debería ser la escuela de economía. Defíneme la escuela austríaca. Bueno, la escuela austríaca empieza en la Gran Viena, la Viena del principio del siglo, o incluso un poco antes, de fines del siglo XIX. Esa Viena que fue maravillosa, la cuna del pensamiento en todas las áreas, ¿no? Porque en psicología, en cine, en música, Schoenberg, o sea, puedes tomar lo que quieras, y en economía... Viena, en el fondo, es la metáfora del siglo XX en Europa, porque allí nace el bien y el mal. Nacen los grandes pensadores, y en esa Viena del 1900 también nace Hitler. Fíjate, ¿eh? Sin duda. La luz y la oscuridad. Y se hablaba de la Viena liberal, también la Viena roja y la Viena negra. Entonces tienes ahí las distintas miradas. En el caso de la escuela austríaca empieza con Karl Menger y von Bauer, que hacen una crítica a Marx y destrozan a Marx. Y lo destrozan de una manera profunda, a tal punto que Marx, que había escrito el primer tomo del Capital, nunca publicó el resto, porque nunca logró superar el problema. Él estaba pensando que era sobre la teoría del valor trabajo. ¿Qué es lo que da valor a las cosas? Para Adam Smith, y después lo toma David Ricardo, y de ahí lo hereda Marx, el trabajo que está incorporado en los bienes. Y eso es lo que va generando, y eso se supone que es una medida objetiva, como que los bienes tienen un valor objetivo. Y la escuela austríaca dice de ningún modo. El valor es subjetivo, porque nosotros pensamos diferente, tenemos distintos gustos. Nos ponen un perro y un gato, y tal vez a ti te gustan los perros y a mí los gatos. Entonces, para mí el gato tiene más valor que el perro. Entonces lo podemos intercambiar, ¿no? Y ese intercambio hace que con la misma cantidad de bienes, si es voluntario y libre, o sea, por eso ahí viene el mercado libre, el solo hecho de intercambiar los bienes aumenta el valor, porque cada uno va a obtener lo que cree que tiene mayor valor. Entonces el valor depende de la utilidad que le vas a dar al bien, depende de la cantidad de bienes que tienes de ese lugar. ¿Te gusta la televisión? La primera televisión tiene un enorme valor. La segunda ya no tanto. Ya no tanto. Y si te dan 100 televisores, me lo tengo que sacar de encima. Esa última unidad que te tienes que sacar de encima es la que llevas al mercado. Entiendo. Entonces toda esa teoría fue la revolución marginalista. Y ahí viene la escuela austríaca. Y la continúa después Mises y Hayek. Mises explica con esta idea que el socialismo es imposible y sacó un libro en 1922 explicando la imposibilidad de que funcione el socialismo, pero lo explicó desde el punto de vista
praxeológico, porque él tenía una forma de analizar la economía desde la praxeología, que es de la acción humana. Entonces esa idea de que yo analizo como me conozco a mí mismo, puedo entender cómo funciona, que es la diferencia de una ciencia si estudias una hormiga, que no somos hormiga, pero sí somos seres humanos. Entonces puedo tener una introspección y entender cómo es la naturaleza humana. Y a partir de entender la naturaleza humana, entonces entiendas cómo empieza a funcionar el intercambio entre los seres humanos. Y de eso se trata la escuela austríaca, y es maravillosa. ¿Y eso cómo lo concretamos en la economía? Me imagino que de la escuela austríaca no era el kirchnerismo, por ejemplo. Claro, diría que no. Porque ahí destruye el marxismo. Porque el marxismo parte del valor objetivo de las cosas, mientras que el análisis de cómo se forman los precios, como que es un orden espontáneo de la interacción que solamente se da en un mercado libre, en esa interacción del mercado libre es que nosotros estamos demostrando cuáles son nuestros gustos. Y estamos hablando de 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, y además cambiamos. Eso significa poca burocracia, estados que no sean grandes, que sean liberales, que permitan que la economía fluya. Por lo pronto explica que no hay nadie, ningún burócrata que pueda entender cómo funciona el mercado. Pues entonces, estamos llenos de burócratas. Y empezamos a ser mucho más humildes, porque comprendemos que la naturaleza humana es cambiante, es incierta, que tenemos una cantidad de temas que nos van cambiando. Por ejemplo, a uno le gustan comer tortas. Y vas al médico y te dice que no podés comer más tortas. Entonces ya cambió tu gusto, pues más allá de qué es lo que te gusta, no comes más tortas. Pero ahí está el gusto y la necesidad, no es lo mismo a veces, ¿no? Y están las preferencias, pero el punto es que todo eso cambia. Y cambia la tecnología, cambia que una persona quiere inventar una cosa nueva porque está imaginándose cómo puedo hacer mejor tal producto, tal servicio, y finalmente lo llevas al mercado. Y en el mercado libre, que es un lugar, la gente cree que el mercado es una especie de Dios horrible que nos odia, no sé qué. No, es un lugar donde cada uno, la característica es que llevas algo si querés llevarte algo a cambio. Y que además ese intercambio es libre. Y es libre solamente y voluntario si ambas partes ganan. ¿Y en qué momento estamos en Argentina? Es decir, en este momento, ¿Argentina qué está haciendo? ¿Está yendo hacia esa posición? ¿O está yendo a una posición aún más radical en ese aspecto? ¿Está equivocándose? ¿Dónde estamos? Pues yo creo que lo que es fascinante es que tenemos un presidente que entiende este problema. Entiende que el socialismo... ¿Es que la austríaca? La escuela austríaca. Él es un hombre que un día se dio cuenta que venía enseñando economía errónea durante muchos años como profesor de economía. Se introdujo en la escuela austríaca y es un hombre brillante, con una capacidad intelectual impresionante, y se leyó toda la escuela austríaca. Y además con una memoria fenomenal, y entonces empezó a enseñar qué es lo que significa, qué es el valor fundamental del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Tiene una parte antropológica, y por eso siempre habla de que nosotros creemos en que cada uno es dueño de sí mismo, es el derecho, somos dueños de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y por lo tanto tenemos derecho a la vida, a tomar nuestras propias decisiones, que es la libertad, y a ser dueños del fruto de nuestro trabajo. Esos serían los principios básicos del liberalismo. Exactamente, que es la propiedad privada. Pero esto, cuando lo trasladas a la vida cotidiana, es más complicado. Es decir... Él lo encarna y comprende entonces que el Estado solamente tiene sentido si asegura estos derechos. En cambio, si el Estado avanza sobre la gente, y empieza a poner excesivos impuestos, te terminas convirtiendo en un siervo. Entonces él quiere decir, no, yo aquí vengo a liberar nuevamente a los argentinos y a dar un ejemplo para el mundo, porque el mundo se ha ido a un extremo diferente. Si uno compara lo que eran los estados en Europa a principios del siglo pasado, ningún país tenía más de 10 o 15% de gasto público sobre el PBI. Ahora tienes de 30 a 50%. Sí. Cuando el Estado tiene 50% de gasto, te lo está cobrando. Te lo está cobrando con impuestos. Ha transformado a todo el mundo en siervos. Y los que administran esto son los políticos. ¿Sería la política del rebaño o la política del ciudadano? ¿No? Exactamente, es volver al individuo. Y hablamos de derechos individuales. Y el derecho individual es garantizar que cada uno tiene su propia autonomía. Es la autonomía individual. Pero esto, Agustín... Y la dignidad individual. Como concepto macro está muy bien, pero luego es el debate siempre, pero eso aterriza en lo micro. Para pasar de ese concepto, que es un concepto individual, de darle al ciudadano la capacidad de moverse, de competir, de crear, y esas sinergias de muchos van creando una economía sana. Entiendo el concepto en esos términos, con un Estado que
tutela pero no asfixia. Esto parece bien, pero cuando tú vienes del kirchnerismo y aterrizas en el momento actual, para intentar resolver lo grande, afectas muchísimo lo pequeño. ¿Estarías de acuerdo o no en que el macro está haciendo daño al micro? Yo creo que no. Pero digamos, él entró con un problema enorme. La Argentina estaba en hiperinflación. La hiperinflación es un proceso de fuga de del dinero. Por ejemplo, Argentina tenía la cantidad de billetes y monedas sobre la economía, base monetaria, lo llamamos los economistas, sobre PBI, era del 10 al 12%. Y en 2 años cayó al 2,5%. Es decir, la gente huía del dinero. Cuando la gente huye del dinero, con la emisión monetaria cada vez tienes más inflación, por más que la emisión monetaria sea la misma, porque eso oferta y demanda de dinero. Lógicamente. Entonces, ¿qué pasó? Que pasamos de una inflación del 30% al 60% al 211%. Y ahí ingresa Milei, con un Banco Central quebrado, con un Tesoro quebrado y con una inflación de 211% y tasas de interés de 270%. Parecía un milagro arreglar eso. Parecía imposible arreglar eso. ¿Y qué hizo Milei? Dijo, bueno, el problema es el Estado. Achicó el Estado. Bajó 25% el gasto público federal el primer mes. Eso es el macro, pero el micro significa gente sin trabajo. Y veamos el micro. Entonces él logró bajar 25% el gasto público. Por supuesto, el primer trimestre cayó la economía. El resto del año se recuperó y el año siguiente crece al 5% anual. ¿Cómo se produce el milagro? Si tú estás reduciendo el gasto público, significa que hay gente que va a tener o no va a tener sueldos o no va a tener ingresos, etc. Pero sin embargo dices que esto se recupera. ¿Cómo pasa? Porque el gasto público de algún modo lo tienes que pagar. ¿Cómo lo pagas? ¿Con deuda, con impuestos o con inflación? Sí. Al bajar el gasto público puedes bajar la inflación. Y es lo que pasó. Y al bajar la inflación, ¿quién se beneficia? ¿Quién paga? La inflación es un impuesto. Sí. ¿Y quién lo paga? Los más pobres. Los más pobres. Y entonces, ¿qué pasó? Que los más pobres, de pronto, su cantidad de dinero que tenían en el bolsillo valía más. Entonces empezó a bajar la pobreza. Lo segundo que hizo es que él mantuvo ayudas a las personas más pobres por arriba de la inflación. Lo que más subió en Argentina es una asignación que llamamos asignación universal por hijo. Y eso es lo que más subió, por arriba de la inflación. La pobreza bajó del 52% que teníamos en el último trimestre de Fernández, digamos, del presidente anterior, al 31% hoy. Es decir, que la pobreza bajó. Si lo miramos en términos de consumo, por supuesto todo el mundo se queja en Argentina. Después podemos tratar de entender por qué nos quejamos. Pero los datos, la diferencia entre el economista y la persona que está en la calle es que el economista tiene que estudiar los datos. ¿Y los datos dicen? Y los datos dicen que el consumo de carne subió 5%, que el consumo de electrodomésticos subió 70%. ¿70%? 70%, que el consumo de motos subió 45%, de autos subió una cifra equivalente. El turismo argentino al exterior aumentó fuertemente y los propios críticos del gobierno dicen ahora tenemos déficit de turismo. Bueno, al revés. Si lo que estás diciendo, que seguro que es así, porque es quien ha mirado los datos, también implica que si la gente se va fuera, Argentina es más cara que nunca y la gente no viene. Si el sector turístico claro, se queja muchísimo. Exacto, pero entonces hay que decir la realidad. La realidad es que los sueldos en dólares subieron fuerte en Argentina, que se olvidan de decirlo. ¿Produce problemas? Por supuesto que produce problemas. El problema le produce al empresario. Le produce al empresario hotelero, por ejemplo. El empresario hotelero empieza a decir... Sí, el sector de restauración está... Se me empieza a caer, o a veces los restaurantes y demás. Hay sectores que aumentan sus ventas y sectores que las reducen. Entonces, cuando empiezas a mirar la Argentina, bueno, obviamente el sector de energía está pujante con Vaca Muerta, petróleo, gas. El sector de minería, hay un desarrollo potencial extraordinario. Empiezan las primeras inversiones, pero hay un desarrollo muy grande por delante. Me han dicho que hay un auténtico boom de startups de jóvenes. Hay un boom de startups, correcto, jóvenes también. Está todo el tema de la economía del conocimiento. Argentina va a tener una oportunidad allí enorme. Pero es cierto que hay sectores que están más complicados. Por ejemplo, y esto es por una decisión de política, los sueldos públicos. Sí. Los sueldos públicos subieron menos que los sueldos privados. ¿Te parece bien? Me parece correcto por lo siguiente, porque Argentina tiene 4 millones de empleados públicos. Necesitamos menos de 2 millones. O sea que hay que poner un incentivo para que la gente quiera ir al sector privado. Eso lo hicieron en Singapur.
Durante 30 años en Singapur los sueldos del Estado eran menores que los sueldos del sector privado. O sea, que estás diciéndome que esta es una medida para animar a la gente a no tener un trabajo público, sino que ir al sector privado. Salir del Estado improductivo. Bajar un poco la dimensión humana del Estado. Sí. Pero, claro, pero estás diciendo a un ciudadano que es funcionario, por tanto tiene un trabajo de por vida, que deje un trabajo de por vida y se arriesgue a un trabajo privado. Exactamente, y es difícil. Y por supuesto es complicado. Y vas a tener sectores muy enfadados. Y los tenemos en la calle hoy, por ejemplo. O sea, claramente universidades, más, hay un montón de... Y además hay un cambio de pensamiento, de una estructura corporativista que tuvimos durante 80 años. El corporativismo es el fascismo. Bueno, ¿no? El peronismo viene de eso. Y el peronismo viene de eso. Pero se incorporó en la sociedad argentina, porque son los empresarios, yo los distingo de los empresarios. Empresarios. ¿No? Para mí el empresario es el que gana dinero inventando algo y dando un mejor servicio, un mejor bien en calidad y precio a la gente. El empresario es el que gana plata en los pasillos del poder. Son dos cosas distintas, ¿no? Ha habido mucho de esto en Argentina, entiendo. Sigue habiendo mucho de eso, ¿no? Y tenemos también los sindicatos, tenemos también los que viven de la pobreza, que repartían planes sociales, todo eso los intermediarios, este gobierno lo sacó y le dio la plata directamente a la gente, pero todavía, por supuesto, los intereses creados existen y están todos entrelazados y hay mucha mafia también. Eso es una realidad y eso no cambia de un día para el otro. Es un tema que hasta terminó siendo cultural en Argentina, porque hubo una sensación de que para ganar dinero en Argentina tenías que tener algún tipo de privilegio, estáis intentando un cambio de paradigma que va a todos los niveles, de mentalidad, de actuación, de económico. Pero entonces, si esto es tan interesante como lo planteas, que a mí me lo parece, sin ninguna duda, ¿por qué hay tantas cosas que parece que no funcionan bien? ¿Está fallando la política? ¿No falla la economía, pero falla la política? Sí, ahí tenemos un serio problema, porque la economía y la política están tan unidas como la acción y la vida. Te puedo ser sincera, a mí Milei me gusta en lo económico. Yo no soy economista, por tanto no es mi mundo, te escucho con mucha atención, pero sí que veo que están pasando cosas en Argentina que no pasaban. Más seguridad jurídica, tiene mucho más dinamismo económico, más interés en venir a invertir a Argentina. Hay muchas cosas que no imaginaba que pasaran en tan poco tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, en lo político me preocupa mucho la situación. Es decir, no me gusta la poca valorización del poder ejecutivo respecto al poder legislativo. Creo que funciona demasiado con veto, con decisión presidencial. No me gusta el maltrato al periodismo, no tiene ningún sentido porque estamos hablando de ejes de poder en la República. No me gusta esa necesidad del presidente de ser un activista más que un estadista. No te digo que no sea un estadista, alguien que piensa en términos lejanos, pero actúa como un activista. Continúa haciendo campaña electoral de TikTok, continúa sacando la motosierra y es presidente de un país. Y esa falta de finezza a la italiana, digamos, esa falta de ser escrupuloso con la oposición. Toda la oposición no es malvada, todo el kirchnerismo no es malvado, todo el periodismo no es malvado. Este discurso de la confrontación no creo que ayude a la economía. Yo creo que hay que entender de dónde venimos y qué es lo que está pasando. Ese esquema corporativo que favorece el statu quo, incluyendo el periodismo y demás. Y querer quebrar todo eso. Y recordar que Milei tiene un 7% de los senadores y un 15% de los diputados. Entonces lo que él tiene es el contacto con la gente, ¿no? Y por supuesto no estamos en una república que está funcionando espectacularmente bien. Estamos en un proceso de cambio muy profundo, muy grande. Pero tendría que trabajar un poco más las sinergias parlamentarias, las alianzas. Sí. O sea, la campaña en Buenos Aires, viendo a la Libertad Avanza atacando brutalmente a la gente del PRO, yo no lo entendí. O sea, me pareció que era una locura. Pero es interesante ver lo que pasó en Argentina. Él empezó primero con un decreto, que fue, ¿verdad?, de necesidad de urgencia, al inicio, que fue el decreto 70. Y luego una ley que fue la ley Bases. Sin mayorías en el Congreso, sin ni siquiera minoría, porque la minoría era muy pequeña en el Congreso, los primeros 6 meses negoció fuertemente hasta que logró sacar una ley muy importante, porque era una ley ómnibus, de una cantidad de temas, y logró sacarla, o sea que ahí hubo política y que funcionó bien esos primeros 6 meses. Y se lograron sacar varias leyes y demás.
Lo que cambió todo fue muy fuerte fueron los últimos 2 meses. Sí. Los últimos 2 meses, y es cierto, muchas de las cosas que dice, la forma, el temperamento del presidente que le sirvió para llegar, conectar con la juventud, romper esa motosierra, fue la forma de decir, hay que romper este statu quo. Y no lo vamos a hacer con el bisturí, va a ser imposible hacerlo con un cirujano suizo. O sea, vas a tener que hacer una cosa, o sea, bajar 25% del gasto público en un mes. Es la motosierra, eso lo entiendo. Es la motosierra Pero después no puedes tener permanentemente enfadado a Macri. Porque, Porque, yo estoy de acuerdo. O por ejemplo, todo el radicalismo ahora en las provincias. Sí, y eso, no tiene ninguna lógica. Y eso nos ha costado los últimos 2 meses que el kirchnerismo en el Congreso logró tener en algunas ocasiones 2/3 de los vetos justamente para voltear un veto presidencial. Entonces, eso fue lo que provocó el aumento del riesgo país estos últimos 2 meses. Y junto con el aumento del riesgo país, la escalada del tipo de cambio, la suba de las tasas de interés y que la economía se estancó. Venía con una recuperación en V muy rápida, muy fuerte, y ahora está estancada, yo creo por un trimestre. Y ahora vamos a tener elecciones el 26 de octubre y ahí creo que se va a poder retomar dos cosas. Por un lado, hay que retomar el apoyo ciudadano a este programa, porque el programa sigue siendo el mismo. Tú has dicho en una entrevista, he escuchado, que el resultado electoral, este último que ha habido, ayudará a hacer algunos cambios necesarios. Sí, y que creo que algo ya pasó. Por ejemplo, parte de lo que estás diciendo de mejorar la política fue darle más protagonismo al jefe de gabinete, que es Guillermo Francos, que es un gran político y que tiene muy buena relación con la oposición. Ministro de Interior, ¿no? Es como un Ministerio de Interior. Es el jefe de gabinete. Y además crearon un Ministerio del Interior con un hombre que es catalano, que es además cercano a Guillermo Francos, o sea que le están dando mayor preponderancia a la negociación, sobre todo con los gobernadores. Esa es la idea, ¿no? Que este nuevo ministerio sea el gran coordinador, porque es que Milei necesita alianzas con los gobernadores, con los intendentes, tiene alianzas con los partidos o las opciones que sean cercanas a su plan económico. La impresión que yo he tenido es como alguien que es brillante, sin ninguna duda, y que además se ha puesto sobre las espaldas algo gigantesco, que es cambiar el paradigma mental y económico de un país como Argentina, después de 80 años, como tú dices, de arrastrar muchos errores. Pero al mismo tiempo después él mismo se pone bombas de tiempo, no tratando bien a determinada oposición que tendría que cuidar, no siendo sensible cuando comunica. Los dos errores, por ejemplo, importantes en comunicación, que sería mi campo, ¿no? Cuando tú hablas de los jubilados o de los discapacitados. Eso es materia sensible. No puedes seguir con la motosierra ahí. Quizá tiene razón en el análisis, pero lo explicó fatal. Y le estrelló la cara. Sí, yo creo que uno tiene que entender también por qué llegó y después no pretender que sea una persona distinta de la que es. Entiendo. ¿No? Ortega y Gasset tiene ese maravilloso artículo que es Mirabeau o el político. Entonces uno se imagina el político ideal, pero no existe el político ideal. Existe el arquetipo del político, que es un hombre que suele ser una persona que tiene una cantidad de, si lo miramos a nivel personal, de defectos personales, y sin embargo esos defectos son los que le permitieron llegar. Pero él tiene un equipo, nadie le susurra al oído y le dice... Sí, bueno, de hecho yo creo que está cambiando. Esa idea de crear el Ministerio del Interior, de darle mayor preponderancia a Guillermo Francos, es parte de la consecuencia de haber recibido la paliza electoral de septiembre, que fue una elección local en la provincia de Buenos Aires. Pero la nacionalizó, entonces el impacto fue grande, nos afectó el riesgo país, y el gobierno reacciona haciendo esto. Y él requiere dos temas. Una, volver a tener contacto con la gente, ¿no? Que es, ahora la elección del 26 de octubre es general en todo el país, es una clave porque es renovar el mandato. Y el mandato sigue siendo la motosierra, porque él tiene que asegurar el superávit fiscal. Y sin motosierra no hay superávit fiscal. Entonces, eso tiene que continuar, porque además hay que bajar impuestos. Argentina tiene altísimos impuestos que tenemos que seguir bajando. Por lo tanto, hay que seguir ajustando el sector público, no solo a nivel federal, del gobierno federal, sino de provincias y municipios. O sea, sigue habiendo 2 millones de personas en el Estado que tienen que pasar al sector privado gradualmente, pero tienen que pasar. ¿Y eso os lo planteáis? ¿Tú lo plantearías en cuánto tiempo, ese proceso de cambio radical? Yo no me animo a hacer un pronóstico de cuánto tiempo. Sí te puedo decir cuáles son los requisitos.
El primer requisito es una reforma laboral para que crezca el empleo privado, porque si no, ¿a dónde van a ir? ¿Y hacia dónde va la reforma laboral? ¿Cómo se plantearía? La reforma laboral tiene que ser una reforma laboral y sindical, de mayor flexibilidad. Hoy hay un problema muy grande en Argentina, son los juicios laborales. Hay mucha facilidad para que un empleado le haga juicio a una pequeña empresa y fundirla. O sea, ¿me estás planteando recortar la capacidad de los sindicatos de influir en los convenios? Hay que reformular. Nosotros tenemos convenios de la década del 70 que no pueden ser renovados, porque hay una cosa que llamamos la ultraactividad, o sea, que se mantienen los convenios de épocas pasadas. Por ejemplo, en el sector de los plásticos hay 1.600 empresas. El sindicato logró un acuerdo que no quiere cambiar, por supuesto, donde le saca 10% del sueldo a todos los trabajadores durante toda su periodo. 2% como aporte solidario al sindicato, obligatorio y forzado, pero un 8% adicional que le cobra por capacitación, la tome o no la tome. Y tú me puedes decir, tal vez el primer mes, los primeros 3 meses. Eso no puedes cambiarlo. Hoy no. La reforma laboral lo permitirá. Va a hacer caer esos acuerdos. Pero vas a tener a los sindicatos en las calles cada día. Pero por supuesto. Pero es que nada de lo que se está haciendo va a ser fácil. Porque estamos afectando intereses de todos los sectores. Por eso decía, empresarios o empresarios, o los sindicatos, o los funcionarios públicos. En todos lados tenés una forma de creer que se podía funcionar. Pero ¿qué pasaba? Los empresarios ganaban dinero, pero la pobreza aumentaba. Entonces, pero claro, pagaba salarios cada vez más bajos. Entonces Argentina pasó de una pobreza del 4 o 5% a una pobreza del 52%. O sea, tú dirías, por tanto, que aquellos que más hablan del pueblo son los que más han empobrecido al pueblo. Pero sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Creo que he leído una frase que a raíz de las elecciones últimas, de que cada vez que gana el kirchnerismo se hunde el mercado. Y sí, cuando ganó el kirchnerismo en 2019, que fueron las primarias, fue un domingo. El lunes, la bolsa argentina cayó 37%. O sea, cayó más que la bolsa de Ucrania cuando entró en guerra con Rusia. Madre mía. Entonces, el efecto del kirchnerismo es más grave que entrar en guerra con Rusia, sí, digamos, asusta, para los mercados. Asusta. ¿Pero por qué asusta? Porque el kirchnerismo hizo default. El default lo hizo Duhalde, pero Duhalde fue el que trajo a los kirchneristas. O sea, que fue un gobierno peronista que hace el default. Durante 5 años ni siquiera se reunieron con los acreedores. Y cuando se reunieron les ofreció una quita del 75%. Entonces de pronto había un médico español, un hotelero italiano, que había comprado bonos argentinos porque recordaban que Argentina alguna vez fue un gran país y demás, y estaba pagando una tasa de interés alta de 10-12% al año. Entonces compraron bonos argentinos. No les pagamos durante 5 años y cuando les pagamos, dijimos, por cada $100 que me prestaron, les devolvemos 25. Desastre, sí. Y después, como ya no podía colocar bonos en el exterior, colocó bonos en pesos. ¿Y qué hizo? Como Argentina tiene alta inflación, pongo bonos en pesos ajustados por inflación. ¿Y qué hizo el kirchnerismo? Alteró los índices de inflación para pagar menos el bono. Y después dijo, vamos a... mintió, por tanto. Volvió a mentir. Falseó. Absolutamente. Volvieron a falsear el tema. Y lo mismo con un cupón del PBI. Es decir, después robaron los fondos de las AFJPs, que eran los fondos de pensión, que eran cuentas individuales que tenían 9 millones de personas, y un día se lo llevó el Estado a los fondos de los 9 millones. Es decir, ese es el riesgo país argentino. Entonces, Agustín, para hacer esta reforma tal como la planteas, que parece, como mínimo la música parece muy buena, para reactivar la economía, el gobierno de Milei necesita realmente muchas alianzas empresariales, periodísticas, sociales. ¿Las trabaja adecuadamente? Yo creo que no va a tener alianzas con las grandes empresas o con el periodismo en general, porque el periodismo le cortó la pauta publicitaria el primer día. Es que los insulta. Es que un presidente que te dice hay que acabar con todo el periodismo... Sí. Pero hubo un paso previo. El primer paso fue, les cortó, en Argentina hay lo que llamamos la pauta publicitaria, que es dinero que el Estado le pagaba a la prensa. Y de un día para el otro dijo, desde el día que asumió, dijo, yo no les pago más. $1.000 millones a cero. Entonces, ese fue el primer golpe. La respuesta, por supuesto, fue una enorme crítica del periodismo al presidente y después las respuestas del presidente, que son muy duras y todo lo que hemos visto. Reconstruir eso yo no lo veo posible. Sí creo que es importante reconstruir primero el apoyo ciudadano, que eso va a ser clave porque es un mandato de la ciudadanía. Pero hay un momento. El apoyo ciudadano me parece obvio, necesario, pero parte del apoyo que él consiguió lo consiguió en sus aspectos más abruptos. Es decir, el Milei más loco.
¿eh? O sea, hay el Milei sensato que está modificando la economía, pero luego hay el Milei del TikTok, el que hace el ruido, y ese es el que le trajo el voto. ¿Me estás diciendo que tiene que recuperar la confianza ciudadana con ese Milei loco? ¿O tiene que conseguirlo con el otro? Con el otro, porque en Argentina se está como dividido como en 3 tercios, por decirlo. El que apoyaba al Milei desde entrada, finalmente los jóvenes. ¿Jóvenes? Y muchos jóvenes que les gusta hombres, ese ruido, les gusta ese ruido. Que lo veían como necesario y le explicaban a sus padres, tenemos que cambiar, esto no nos sirve lo que están haciendo porque los jóvenes se van de la Argentina. Los empresarios son ricos y el hijo era ingeniero Sí, y no podía comprarse un auto, no una casa. O sea, un ingeniero que no podía comprarse un auto. Los hijos eran más pobres que los padres y tenían exactamente, peor futuro. Y entonces el padre, un ingeniero, necesitaba que el padre le preste plata para comprarse el auto o se lo regale, que es lo que pasaba en Argentina. Sí. Padre empresario le regala a su hijo ingeniero y ¿qué pasa en el mundo? Sos ingeniero, te compras el auto y tenés crédito y después te compras la casa. Y no 10 años más tarde, lo haces en 2 o 3 años. Los sobrinos que se han ido de Irlanda en 3 años ya tenían auto, casa, además, con crédito, por supuesto, y demás, con sueldos mucho más altos que Argentina. Entonces Argentina paga salarios bajísimos y empresarios ricos. Ese modelo no le sirve a los jóvenes. Entonces los jóvenes dijeron, basta, cambiemos el modelo. ¿El segundo grupo? Y el segundo grupo, digamos, del otro extremo, es el kirchnerismo, ¿no? Que ese no lo vas a conquistar nunca. Tienen un pensamiento... Pero es un punto que va a reinventarse también. Deberían reinventarse, pues si es querés. Que Cristina es un tapón. Ahí no... Sí, si querés lo hablamos en un minuto, hablamos eso. Y en el medio, que eso es lo que tiene que reconquistar, que son los que lo votaron en segunda vuelta a Milei, son los que estaban más cercanos a Macri, sí, a Patricia Bullrich, al radicalismo, a la coalición cívica, a Lilita Carrió, que son republicanos, algunos de centro derecha, otros de centro izquierda, pero que quieren un país moderno. Este es el mundo que necesita. Por supuesto. Pero en las elecciones últimas, justamente el radicalismo lo ha castigado, es decir, han ido separados. Sí. Hay una cantidad, por lo que estuve viendo, de porcentajes que le habrían dado un senador que no ha sacado, es decir... Es así. Y entonces ahora lo que ha hecho es, primero logró un acuerdo con el PRO, con el macrismo, con los dirigentes. Ahora sí, pero Macri no se sienta con Milei, o Milei no se sienta con Macri, ese cara a cara no se provoca. Bueno, lo tienen que hacer, ¿no? Eso, ¿lo vas a conseguir? Esperamos que sí. Ah, ¿estás trabajando en ello? Bueno, no lo sé, pero creo que es algo que es necesario hacer, ¿no? Que se sienten y que conversen. Pero hay que reconquistar no solo a los dirigentes que se juntaron y hicieron el acuerdo. Hoy se presenta la lista conjunta, La Libertad Avanza con el PRO. O sea, los dirigentes se juntaron y se unieron. Han hecho el trabajo. Pero la sensación que tiene la gente, digamos, del pueblo, la gente desde abajo, desde todos los militantes o no militantes, simplemente los que votaron por Macri, que se consideran que lo hicieron de una manera forzada. Sí, te dicen, era el mal inevitable. Y que se sienten agredidos muchas veces y demás, y dolidos, molestos y demás. Ahí es donde hay que tender puentes, sin duda. Y un primer puente que tendió el presidente es decir, no voy a hacer más insultos, y ya no está insultando más, que yo creo que es un paso adelante. En su caso es un paso importante. A la civilidad, ¿no? Yo creo en cultivar la cordialidad. Pero hay que entender que Argentina estaba en una situación, yo no diría de cuasi guerra civil, pero digamos, hay dos visiones muy potentes diferentes. Una era Venezuela-Cuba y la otra es ser un país normal. Y vais hacia ahí, ¿eh? Íbamos hacia allá. Y todavía no está... ¿Cómo está pasando en España ahora? Bueno, en España hay un problema importante que yo creo que Argentina es un experimento para el mundo, de alguna manera también. Porque hay que entender que también lo que era la izquierda o las izquierdas, ¿no? de la década del 90 eran personas con las que podíamos conversar perfectamente. ¿Ahora no? Ahora son mucho más complicados, pues se volvieron muy fascistas. He leído que decías que la izquierda es violenta. La izquierda es violenta. Primero porque están matando a muchos líderes de derecha. Directamente los asesinan o los acuchillan a Bolsonaro o mataron ahora a Kirk, que fue terrible. Uribe. A Uribe y antes a Villavicencio en Ecuador. Es decir, que son violentos. La ideología de izquierda es violenta. Marx era violento. Marx propone la lucha de clases. Los socialdemócratas no parecen que sean este tipo de ideología. Las socialdemócratas justamente se habían moderado. Entonces, esa moderación de la socialdemocracia trajo gente como Tony Blair. Exactamente. Y Tony Blair podíamos estar hablando pero perfectamente bien y ser amigos y demás. Sí, sí. Es muy difícil ser amigo de una persona más violenta, ¿no? Pero Sánchez, ¿en dónde estaría? Bueno,
yo creo que está en una izquierda mucho más Se dedica mucho más complicada. a alimentar la pelea, digamos, en la calle, ¿no? Sí. ¿Has visto lo de la vuelta ciclista? Totalmente. Y luego tienes esa idea del wokismo, que eso fue muy fascista. Empezaron en Estados Unidos. Bueno, eso fue Barack Obama. Quien radicaliza al Partido Demócrata en Estados Unidos es Barack Obama, es quien lo saca de la centralidad. Pero, a partir de ahí, lo pues, tienen en todas las universidades. Sí. Hay un libro maravilloso de Heidi Lukinov, ¿no?, que habla de Coddling of the American Minds, que dice el 90% de los profesores en las principales universidades de Estados Unidos es de izquierda. Normalmente tenías 3 de izquierda por 1 de derecha. Y había una conversación, siempre más de izquierda, ¿no? Pero cuando tienes 9-1, dice Lukianov, lo que ocurre es que cancelaron al 1. Esa cultura de la cancelación es la que destruyó el sistema de diálogo democrático, porque si cancelan al que piensa distinto y no lo dejan hablar, y los alumnos hacían manifestaciones para que no venga a hablar Steven Pinker, por ejemplo, que era un gran intelectual. Yo lo estoy viviendo personalmente porque, bueno, antes de venir aquí tuve que poner unas cuantas denuncias policiales por no aceptar la idea del genocidio en Israel y por considerar que tengo una mirada diferente de Oriente Medio. Esto ha implicado que toda la izquierda en España me odie de una forma, pero algunos de ellos con mucha agresividad. Y es una auténtica cultura de la cancelación. Yo, que me he movido siempre en posiciones más centrales, he tenido problemas también por parte de la extrema derecha en su momento, por el tema catalán, etc. Pero al final puedo decir con toda certeza, en los años que llevo de vida, que he tenido muchísima más censura desde la izquierda que desde la derecha. Es decir, cuando practicas un pensamiento libre y te enfrentas a las masas y dices, oye, tengo una opinión sobre este tema, la voy a defender racionalmente, voy a poner sobre la mesa argumentos, quien se pone más nervioso, si no coincides con ellos, es la izquierda. Sí. Es una cultura realmente de la imposición. Yo lo he vivido 1000 veces en debates por televisión que cualquiera puede mirar. ¿Qué hacían en la izquierda? Que dominan el periodismo en general. Entonces, ¿qué es lo que te hacen? Te sientan en una mesa con 5 entrevistadores. No un entrevistador y 4 o 5 panelistas. A veces 10. Había un programa llamado Intratables. Sí, estuve en él alguna vez. Bueno, y Javier también. Y Javier también. Y a mí me sorprendía porque la gente me decía, no, a vos te tratan bastante bien. ¿Qué significaba que me trataban bastante bien? Que en 3 horas tenía 3 intervenciones de 3 minutos y que lograba que me escuchen. Entonces yo hablaba 9 minutos. Y volví y decía, hablé 9 minutos, ¿vale la pena ir o no vale? Yo siempre decía, ¿vale la pena ir? Pero seguía yendo. Hasta que un día llegó Javier Milei. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Y por qué? Que eso explica para entender por qué llegó a presidente Javier Milei. Javier llega y en ese día estaba el gobierno de Macri. Y al principio del gobierno de marzo del 2016. Y mi tesis era que el gobierno de Macri ya a esa altura mostraba que no iba a poder solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque no bajaba el gasto público y el déficit fiscal continuaba siendo... No se atrevió. Yo creo que ese principal error de Macri es que no tiene la osadía que es necesaria para... No tuvo el coraje o la locura, o llámenlo como quieran, que ahí empezamos a entender el problema. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, miren, si no bajamos el gasto público, esto va a terminar en una crisis dentro de 4 años. Y fue lo que ocurrió. Pero ahí sale Johnny Viale, en ese momento, que estaba en ese programa, y dice, pero al otro lado están las familias de los empleados públicos, vos lo que querés es que se vayan a la calle, ¿qué estás diciendo? Bla, bla. Y Milei tomó el micrófono. Y la diferencia con los programas anteriores es que me dan la palabra, hablo mis 3 minutos y después escuchaba cómo gritaban 10 personas. Cuando Javier llegó, nunca soltó el micrófono. Entonces, esa actitud que él tenía en el fondo era una cultura de la cancelación porque eran 10 personas que te hablaban encima, entonces nunca podías exponer realmente un tema, te destruían, no había un diálogo realmente. Ibas y decías algo y después se dedicaban a destruir. Entonces, eso no había una forma de diálogo que sí lo había en la década del 90. El periodismo de la década del 90 es más como esto. Sí. Que tenemos una entrevista... También la izquierda era de otra manera, la derecha también. Yo creo que teníamos un espacio central mucho más amplio y que ahora se ha polarizado y ahora tenemos por un lado, mucha radicalidad de izquierdas y también crece la radicalidad de derechas. Exactamente. Y lo que se adelgaza es el medio. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo lo veo como una respuesta. Cuando la izquierda se radicalizó, ¿y por qué se radicalizó la izquierda? Muy simple, pues se cayó el muro de Berlín. Entonces, al caerse el muro de Berlín... Se cayeron los mitos. Se cayeron los mitos. Se sabía que el socialismo no funciona. Lo que había dicho en 1922, que hablamos un rato, von Mises, se demostró en 1961. Tardaron 70 años. Pero en 1961, porque la demostración de que no funcionaba el sistema fue que los mismos alemanes en Berlín tuvieron que construir un muro
La construcción de 1961 es la demostración de que no funcionaba. Ya se habían escapado 3 millones de alemanes, del socialismo al capitalismo, y no al revés. Cuando en Estados Unidos ponen un muro es para que no los invadan. Cuando los socialistas ponen un muro es para que no se escapen. Sí, ¿No? Entonces es una cosa muy distinta. Entonces estaba demostrado que eso no funcionaba. Y ahí fue cuando tomaron los otros temas, que fueron los temas que invadieron el pensamiento general y se transforman en totalitarios. Pretendieron cambiar el idioma, ¿no? Pretendían obligarnos, y lo hacían con financiamiento internacional y demás, a través del BID, del Banco Mundial. En los acuerdos de crédito estaba puesto cómo tenías que implementar la ideología de género en el Estado. Es decir, que hay que entender que esto fue un proceso mundial muy complicado. Además, con una colaboración por parte de todo el mundo intelectual y del mundo universitario, porque parte del problema que hemos tenido para gestionar después un pensamiento más libre es que todos estos fenómenos y estos fascismos de izquierda han sido siempre minimizados o blanqueados. Yo estudié en una universidad donde a mí el profesor me decía que en Rumanía se vivía muy bien. Y eso es un blanqueo de una dictadura atroz. Claro. Y el hecho de que la derecha ha hecho una crítica global, y todo el mundo, los ciudadanos, a las dictaduras o a los extremos de la extrema derecha, y en cambio el fascismo de extrema izquierda, el fascismo de izquierdas, nunca ha sido revisado, sí, ni por sus intelectuales ni por nadie. Yo me acuerdo una vez que tuve un debate con un intelectual portugués, me parece que era, que me estaba defendiendo, no Corea del Norte, pero sí la voluntad que había detrás de Corea del Norte. Y este señor era un tipo muy reconocido. Yo pensé, si fuera un intelectual de derechas, nunca sería reconocido, sería un loco. Pero cuando eres un intelectual de izquierdas, te puedes equivocar 1000 veces, a defender incluso a Corea del Norte, y no pasa nada. Saramago llegó a ser el último de la lista del Partido Comunista Portugués. El PC portugués casi es como el de Corea del Norte. Pero no podías discutirlo. Saramago fue un gran escritor, pero era un pésimo intelectual. Pero no era Saramago. Y yo lo que he visto es que los intelectuales de izquierdas, primero, no se equivocan, nunca tienen que hacer autocrítica y han estado defendiendo fascismos de izquierdas hasta el último minuto. Y ahora que se les cayó el muro de Berlín y se les cayó el Che Guevara, ya no tienen el póster, está amarillo, ahora tienen a los palestinos. Sí, van cambiando de mitos. Y yo le agregaría, además, Pilar, que como no tienen los argumentos sólidos, no pueden debatir mano a mano. Les cuesta mucho debatir mano a mano. En economía no pueden. Todos los datos dan que no funciona el socialismo. Es evidente. Entonces no pueden debatir. ¿Qué hacen? Introducen las falacias. La falacia dominem, es decir, atacar al mensajero en vez de discutir el mensaje. Típica, la falacia de cambio de tema. Es más, en los manuales de la Cámpora, que es la organización kirchnerista, explican cómo debatir usando estas falacias. Cambiando las ideas por los dogmas. Ideas, vas cambiando los... Cambias la idea por el dogma. Claro, y vas saltando de tema para no poder profundizar en ninguno. Entonces, cuando te recalcan que tienes... Y están en los libros de textos. Una de las cosas que nosotros hicimos con la juventud, que fue una de las formas que Milei llegó con esa llegada a la juventud. ¿Por qué? Le dijimos algunas cosas básicas. Busquen la palabra neoliberal en los manuales de texto que les dan en el colegio. Cada vez que encuentren la palabra neoliberal van a encontrar falacias. Y le vamos a anticipar algunas falacias. Le van a decir que un neoliberal, que es alguien que cree en la libertad, que está renovando su pensamiento, pero centrado en la libertad, apoyaba las dictaduras. Es una mentira, es una falacia, pero te lo van a decir. Lo segundo que te van a decir es que esos gobiernos de Pinochet, de Videla, etc., todos eran neoliberales. Y que Videla entonces en su gobierno generó crisis de deuda. Ahora, en las 2 páginas de diferencia, te dice que el neoliberalismo es el consenso de Washington. Y el primer artículo del consenso de Washington es el equilibrio fiscal. Entonces, si tienes equilibrio fiscal, la deuda es 0. Si hay una crisis de deuda, ¿quién te propone déficit fiscal? Keynes. Entonces la crisis de deuda se la puede adjudicar a Keynes, pero jamás al liberal. Al liberal. Entonces los chicos veían ese tema y, por supuesto, lo captan en 2 minutos. Y le empezaron a discutir a sus maestros. Y después, como ahora tienen las redes sociales, filmaban al maestro discutiendo con el alumno. Las redes sociales son el paraíso de la falsedad también. Y de los partidos, Podemos, por ejemplo, en España, crece en las redes sociales. Y es donde impone el relato. Parte del relato que se impone en España tiene que ver con las redes sociales.
Sí, no sé si es tan fácil aquí en Argentina, pero... No, de hecho, ahora con el fake news, el deep fake news... Esto es Goebbels con Internet, la propaganda... Y con la inteligencia artificial y demás, es tremendo. Pero a nosotros nos sirvió. Nos fue muy útil al principio porque los medios claramente no iban a tener estas ideas. Y como teníamos principios sólidos, nosotros lo único que requeríamos es que se vean, que se comparen las distintas visiones. Como las otras personas te están mostrando el kirchnerismo y demás, te muestran cosas que son absurdas, el peronismo es indefendible. ¿Cómo puedes defender el peronismo? El peronismo... Pero hay millones de personas. Bueno, pero uno a uno, si nos sientas aquí a un peronista, ¿cómo hace para defender a una persona que era un general fascista, amigo de Mussolini, que hizo acuerdos con Hitler, ¿no? Que puso un corporativismo, que ponía un adoctrinamiento obvio que decía Evita me ama en los colegios, que puso su nombre a una provincia, la provincia del Chaco le puso su nombre, que puso el nombre, que le cambió el nombre a la ciudad de La Plata por la ciudad Evita, por el de su mujer. ¿Sí? Es indefendible. Que después volvió al gobierno apoyado por los terroristas, ¿no? Que él exaltaba a los terroristas, a los guerrilleros que estaban tomando la provincia de Tucumán y querían poner el comunismo en Argentina. Y cuando asumió el poder de nuevo, con 62% de los votos, armó una organización desde el Estado, pero fíjate, que era la AAA, que empezó a matar a esas mismas personas. Tú mismo te desmientes, tú me dices, ¿cómo se puede defender esto? 62%. Hay gente que te lo defiende. Es decir, parte del problema en Argentina ha sido esa incapacidad de hacer crítica con un pasado que es indefendible y crear los mecanismos de cambio. Cristina Kirchner ha estado haciendo conciertos desde el balcón. ¿Cómo puede ser creíble una persona que está hasta aquí de corrupción, que además ha protagonizado el escándalo de corrupción más importante de Latinoamérica? Y ahí está, y tratándola como un mesías, como una diva. Sí. Lo que digo tal vez es que no es defendible desde el punto de vista racional. Entonces se defiende desde el punto de vista emocional. Entonces lo que dicen es, bueno, pero es un líder que está con nosotros. O esa otra frase que te dicen los taxistas es, roban todos. O roban todos. Si todos son malos, me cae mejor ella. Pero es como que hay una sensación de que, bueno, este hombre, hay un mito, además hay un mito muy potente, que Perón y Evita es el mito de Cinderella, de Cenicienta. Sí, claro, sí, evidentemente. Entonces tienes ese es un mito muy arraigado, es como una, bueno, me estoy poniendo un poquito junguiano, pero digamos, pero hay un mito muy potente y muy fuerte. Pero desde el punto de vista racional es indefendible. Es indefendible. No hay forma de defenderlo. Estamos acabando el tiempo, Agustín. ¿El gobierno de Milei no será corrupto? ¿No hay corrupción? ¿No hay riesgo de corrupción? A ver, Argentina tiene una enorme cantidad de capas de corrupción, ¿no? Y recordemos que el gobierno son esas 4 millones de personas, que son las mismas que había antes, los empresarios son los mismos, los sindicalistas son los mismos, las redes de corrupción son las mismas. Entonces la pregunta es, ¿Milei es corrupto? Mi respuesta es no. Yo confío ciegamente, no ciegamente, confío en Milei porque entiendo qué es lo que él es. ¿Karina tampoco? Yo a Cristina la conozco menos, pero te confío en Javier Milei. Y Javier Milei es un hombre que ama la economía. Su pasión es la economía. Su pasión es cambiar Argentina. Él sabe, y además lo dice, y yo le creo perfectamente, que él dice, si yo resuelvo el problema de la Argentina, voy a pasar mi vida dando charlas y me van a pagar $100.000 por charla. O sea, no tiene problema de dinero. ¿No? Claramente, su problema es ese. Él se ve como un Moisés que está sacando a su pueblo de la opresión y lo va a liberar. Y lo siente y lo cree. Y yo creo en eso. Creo que él tiene un poco de miedo, ¿eh? Eso puede dar un poco de miedo. Mesiánico, ¿eh? Sí, y esa crítica la Los puedes salvadores tener. de la patria dan mucho miedo. Por supuesto, y esa crítica la puedes tener, y es una crítica no a Milei, sino a los argentinos. Porque yo creo que nosotros tenemos que tener una estructura, y ahí sí tenemos mucho para mejorar. No tenemos un partido político que funcione bien. Los partidos políticos parece que están en decadencia en el mundo. Yo creo que es un problema. Alguien con tan poca experiencia como Karina tiene que estructurar un partido político. Bueno, todo parece como un poco amateur, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que creo que después de las elecciones, porque hasta las elecciones, ahora la política agonal es un juego de puja de poder, en un juego de suma cero, lo que gana Milei lo pierden los demás. Entonces ahora está en el momento de todos pegarles a Milei, eso está clarísimo. Pero a partir del 27 de octubre, o sea, el día después de las elecciones, hay que reconstruir eso. En el Congreso es súper indispensable. Yo sí creo que va a tender puentes y va a haber que tener algo mucho mejor estructurado, y hay que pensar para el 2027, yo estoy escribiendo un artículo que espero que salga el fin de semana, donde estoy proponiendo hacer
un partido de centro-derecha que incluya a los, digamos, macristas, a mí no me gusta poner los nombres de la palabra, pero para que se entienda, ¿no? Lo que es el PRO, lo que es la Libertad Avanza y otros sectores con distintos matices y que compitamos... Una especie de gran frente. Pero no lo llamaría frente, a mí me gustaría, mi sueño, ¿no? No sé, creo que no se va a cumplir, pero mi sueño es que tengamos un partido que tenga internas, es decir, competencia interna. Movimiento no me gusta la palabra, tampoco, porque partido viene de parte. Somos una parte de la sociedad en diálogo con otras partes. Movimiento es la pretensión de ser el todo. Entiendo. Está bien. Y eso no me gusta movimiento. Pero sí un partido con matices, con diferentes matices. Estamos todos, digamos, de alguna manera somos republicanos, de centro derecha, por decirlo de alguna manera. Tienes trabajo para conseguir eso, ¿eh? Hace 20 años que lo intento sin éxito. La fundación de alguna forma debe ser... Sí. No se puede acabar la entrevista sin que te pida que me expliques, con esa pedagogía que tienes, por qué es buena la dolarización. Bueno, yo soy un dolarizador para la Argentina. Tienes amigos que no lo son nada, ¿eh? Por supuesto, hay un debate, incluso dentro de la fundación tenemos el debate, en la misma fundación. ¿Por qué es buena? Explícamelo. Bueno, porque la dolarización, ahora por ejemplo tenemos un problema, que hay un problema político y se traduce en que se empieza a ir, la gente tiene miedo, compra dólares. Entonces al comprar dólares se te produce un efecto que aumentan las tasas de interés por un lado y se te sube el tipo de cambio por el otro y eso asusta a otra gente que hasta ese momento estaba tranquila, pero ve que se mueve el dólar y ya se asusta. Entonces la dolarización es recuperar el valor de la moneda, una moneda que no es perfecta, porque es la moneda de Estados Unidos, que de ninguna manera es perfecta, pero es muy superior al peso, o por lo menos al peso que teníamos durante 8 décadas. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Te elimina el riesgo cambiario. Y al eliminar el riesgo cambiario, te baja la tasa de interés, te baja el riesgo país. Y al bajar el riesgo país, facilita el crecimiento de las inversiones y la salida de la economía hacia adelante. Y te facilita el cálculo económico. ¿Así de fácil? Es ¿No habrá un proceso traumático por el camino? Es que es de inmediato, yo creo que no, yo creo que es expansivo, además es expansivo para la economía. La economía crece más rápido y te permite hacer las reformas. ¿Cuál es el problema de los que están en contra de la dolarización? Te dicen que perdés grados de libertad. Sí. Ya, si tienes un shock externo, ya no lo puedes amortiguar con la moneda. Exacto. Amortiguar con la moneda significa que devaluás es bajar los salarios. O sea, lo que decís es que frente a un shock externo se bajan los salarios al cambiar el precio de la moneda, ¿no? Entonces, lo que te dice es perdés esos grados de libertad. Ahora, si yo miro la historia argentina, no la de otros países, la de Argentina, eso no ha funcionado. Lo que ha pasado es que la devaluación, cada vez que hay un shock externo, agudiza los problemas y te genera inflación. Entonces termina siendo empeorando en lugar de mejorando. Y tienes ese problema, pero los beneficios, además tiene otro beneficio muy importante. ¿Cuál es el principal riesgo argentino? Que vuelva el kirchnerismo. Tan simple. Nosotros requerimos que el kirchnerismo mute, que pase a ser lo que pasó con el peronismo en los 90, que era más sensato. Sí. El peronismo con Menem, pero incluso con el opositor a Menem, que era Antonio Cafiero, esa lucha entre Antonio Cafiero y Carlos Menem, era un peronismo moderno, que había comprendido que el socialismo no funcionaba, se había caído el muro de Berlín, y empezaban a pensar, había que abrirse al mundo, había que mirar a Europa, que se había abierto al mundo, no la Europa de hoy, la Europa de los 90. ¿No? La Europa de los 90 que había la de ahora no la miréis mucho, claro. No la aconsejo. No, la de Europa de ahora creo que puede aprender de Argentina, de nuestros errores. Pero tampoco mira mucho hacia aquí. ¿Eh? Están empezando a cometer muchos de los errores que cometimos los argentinos muchos años. Entonces, ese es el beneficio que nosotros tenemos de ver lo que pasó. Vaya, hay un tema además aparte, que es todo el tema migratorio y el tema islámico, que complican aún más las cosas. Eso complica mucho y da para toda una charla. Agustín, estamos al final de la entrevista. Déjame hacerte una pregunta más personal, pero alguien que lleva toda la vida luchando por los ideales libertarios y que además tienes una fundación que, por lo que me explicaban, que no lo conocía, no tenéis ni tan solo ninguna ayuda pública, que todo es con dinero privado. No aceptamos. Nacisteis en el peor momento del kirchnerismo, que eso fue una valentía y un coraje impresionante. Y tienes las ideas muy claras en términos económicos. ¿Un hombre así en qué momento entrará en política? Bueno, yo creo que todo lo que hacemos es política. ¿Cuándo te voy a ver de ministro? Yo debo reconocer que me hizo oferta Javier Milei para ingresar y las rechacé, porque creo que desde la fundación cumplimos una tarea que es necesaria, que es el debate de ideas y las propuestas,
que cuando llegas a entrar adentro del gobierno te transformas en un ejecutivo. Yo soy más un intelectual que un ejecutivo posiblemente. Y el ejecutivo, no sé si tendría éxito como ejecutivo. Creo que desde el punto de vista de las ideas y demás, producimos muchas reformas. Por ejemplo, trabajamos mucho con Federico Sturzenegger, que es el ministro que hace desregulaciones. Le llevamos 124 reformas y ya hizo 48. Es decir, que estamos trabajando con el gobierno desde afuera. ¿Tienes poder desde el poder, de fuera del poder? Bueno, ¿Esa es la idea? yo no busco poder, porque el poder a mí me parece una cosa horrible. Pero influyes en el poder. Yo influyo para tratar de sacar cosas que benefician a la gente, pero no lo veo como poder, porque la lucha por el poder es poder sobre otros. El poder no es malo, ¿no? Si el poder democrático, el poder de la gestión, no me parece. Para mí el poder es malo, es nocivo para el ser humano. Como concepto romántico, pero como concepto democrático es necesario. Es necesario. Es un mal necesario. Es un mal necesario. Bueno, Agustín, he aprendido lo de la escuela austriaca, la verdad no había fijado como tú lo has planteado, y me la voy a mirar desde esa perspectiva, a ver cómo van las cosas en Argentina. Mucha suerte. Muchas gracias. Y muchas gracias por venir de visita, es extraordinario tenerte aquí. Y gracias a ti, porque realmente si algo agradezco, y creo que agradecer a todo el mundo, es la capacidad de explicar con palabras sencillas temas tan complejos. Sí, y yo te agradezco a ti por toda tu tarea que vienes haciendo hace mucho tiempo, que la sigo bastante. Gracias. Todos remamos hacia el mismo lugar, ¿no? Un mundo un poquito más razonable. Así es, y con mejor diálogo. Gracias. Gracias a ti.